Bienvenidos al episodio número 15 de esta serie de videos y mentoría Entrega de Precio. Vamos a continuar hablando acerca del tema del episodio anterior en el que abarcamos de hecho la descomposición del Balance Price Range para un caso alcista. Sí, en el episodio anterior hablamos de este ejemplo que está a la izquierda y cómo es que podríamos operar esta vela que está en este recuadro de color rojo. Sin embargo, en esta presentación vamos a hablar de un ejemplo bajista y de cómo tú potencialmente podrías operar esta vela en formación o, en dado caso, utilizarla como consigna para tu sesión operativa, si solo pretendes buscar información. Vamos a comenzar nuevamente con los dos aspectos que son importantes y recuerden que si es que están llegando acá por primera vez, tienen que verse toda mi mentoría 2023 porque si no, no van a entender absolutamente nada de lo que explica en este video. ¿De acuerdo? Si eso está hecho, hablemos de estos dos aspectos que tratamos de hecho en el episodio anterior, la estructura en temporalidad menor y la visibilidad en temporalidad mayor. Pero es que no simplemente me voy a ceñir a repetir lo mismo que dije en el episodio anterior. Te voy a mencionar algo que es importante. No compres un curso de $50 en el que simplemente te enseñen a realizar un análisis en un gráfico de una temporalidad, ¿no? Lo típico es que tu mentor se siente a hacer un análisis en TradingView, ¿verdad? Y que te explique, ok, mira, estamos en una hora y lo que vas a hacer es delimitar este nivel y este nivel y este nivel y listo. Y luego vas a bajar de temporalidad y este nivel y este nivel y listo. Eso es basura, ¿de acuerdo? La mejor manera para entender la acción de precio, ¿ok? Y que sea una manera que acorte tu curva de aprendizaje, es que tú evalúes la información que obtienes y capturas del gráfico a través de dos temporalidades simultáneamente, ¿de acuerdo? Vas a capturar la información de manera simultánea a través de dos temporalidades, que quede claro eso, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que yo te invito. Coloca dos gráficos en tu pantalla, mira un gráfico en temporalidad menor y otro en temporalidad mayor y entiende cómo es que se van formando esas velas de temporalidad mayor. ¿Cómo es que vas a entender la formación? Estudiando la estructura de esas velas en temporalidad menor. Ok, esta vela formó este tipo de estructura y anotando cada una de esas estructuras, lógicamente, las velas que comprendan el periodo de tu lapso o sesión operativa. Si tú operas 2 o 3 horas, por ejemplo, en un día, es importante que estudies la potencial estructura de cada una de esas velas, porque piensa en esto, el precio se mueve de manera repetitiva y en algún momento y algún día vas a tener un setup, vas a tener una estructura de formación, de movimiento similar a las que hayas anotado. Pero si no te pones a hacer ese trabajo, no esperes dominar la lectura de la acción de precio. Y es por eso que lo que yo hago es explicarte que en temporalidad menor vas a tener este tipo de estructuras. Si nosotros consideramos a este nivel como la apertura de nuestra vela o nuestro periodo y a este nivel como nuestro cierre, lógicamente vamos a tener una vela bajista. Y sí, esta vela bajista tiene exactamente su precio de apertura exactamente aquí en este nivel, su precio de cierre exactamente en este nivel, su máximo aquí y su mínimo aquí. He sido muy cuidadoso a la hora de hacer esta presentación. Ya lo he dicho en el episodio anterior. Ahora, hablemos de que este periodo lo comprende precisamente la vela anterior y tú tienes que tener esto dibujado, anotado en algún journal, ¿de acuerdo? En una libreta, a puño y letra, en algún lugar, de manera de que puedas capturar esa información en tu operativa. ¿Por qué? Porque a partir de esa información, ¿qué sucede? Cierras esa vela y ahora empiezas a tener estas consignas que te van a confirmar lo que tienes que hacer. Es decir, el mismo precio de cierre, ¿de acuerdo? De la vela anterior va a ser la apertura de tu nueva vela, ¿ok? Y eso lógicamente te va a llevar a la delimitación de un nuevo rango. En este caso lo que yo estoy trazando es, o en este caso lo que tenemos, desde un mínimo hasta este, no puedo decir que es un máximo porque todavía no tengo una contracción, pero hasta ese nivel, tenemos un movimiento alcista. Y la conclusión es sencilla. Lo que tenemos allí es buy side delivery. ¿Qué significa buy side delivery? Entrega de precio en forma de un movimiento alcista. Sencillo, ¿de acuerdo? Claro, no es una traducción directa o literal al español, ¿de acuerdo? Te lo tengo que explicar con manzanitas. Desde este mínimo hasta este nivel, entonces, tenemos todo un movimiento alcista compuesto por dos impulsos, una contracción, buy side delivery. Simple y sencillamente eso.
Esto quiere decir que si mi vela, ¿de acuerdo? Mi vela bajista anterior cerró aquí, yo tengo un movimiento bajista inicialmente y luego un movimiento alcista, el cual se refleja en una vela de temporalidad mayor con una mecha inferior y un cuerpo alcista. De momento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede después? Lo que tú vas a hacer a continuación es presenciar este tipo de movimientos, si es que lo tienes, y vas a estudiarlo, porque en la medida en la que se te presenten esos movimientos, entonces lo que lógicamente tendrías es, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Sí, tienes que delimitar ese rango y entender que aquí hay sell side delivery, pero que desde este mínimo hasta este máximo, cuando se presente ese movimiento bajista, tienes un balance price range. Sencillo. Y todo lo que esté por debajo de ese mínimo va a estar en desequilibrio. Lógicamente, el cuerpo de tu vela va a cambiar, ¿verdad? Y se va a tornar en una vela bajista, porque ahora el movimiento o el precio actual está por debajo, ¿verdad? Por debajo de este balance price range y por debajo, evidentemente, del máximo de este periodo, de esta vela. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que prestes atención, ¿por qué? Porque como no hay espacio en esta lámina para seguir hablando acerca de lo que sucede en el futuro o de cómo tú vas a potencialmente tomar una operación en este contexto, vamos a trasladar desde este máximo hacia la izquierda este dibujo, considerando, no te olvides, que desde aquí hacia la izquierda se comprende el periodo de la vela anterior. Entonces, avanzamos, trasladamos esa estructura de movimiento hacia la izquierda, lógico, de acá hacia la izquierda, vela anterior, tenemos el cierre de la vela y apertura de la nueva vela y o nuevo periodo. Y ahora lo que vamos a estudiar es sencillo. Marcamos nuestro balance price range, ¿de acuerdo? Y recordemos esta consigna explicada en el episodio anterior. Un rango en equilibrio tendrá mayor probabilidad de reacción que uno en desequilibrio. Y cuando se trata de desequilibrio, se ha hablado de los vacíos de liquidez en forma de BC, en forma de CB, los mismos fair value gaps, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes un desequilibrio, ese desequilibrio es susceptible de cotizarse por completo. Lo digo y lo repito. Cuando tú tienes un rango de precios en equilibrio, la posibilidad de reacción en ese nivel es mucho más alta que la que existe en un rango en desequilibrio, porque el rango en desequilibrio es susceptible de cotizarse, es un vacío que es susceptible de llenarse. Piensen en eso. Entonces, también es importante que te aclare lo siguiente, que sean rangos en equilibrios o que tú encuentres rangos en equilibrios en tu gráfico, no quiere decir que el precio va a llegar allí, ¡wow!, va a rebotar y se va a ir al infinito. No. Los rangos en equilibrio lógicamente van a generar una reacción, por más mínima que sea, pero van a generar una reacción. Esta reacción te va a permitir a ti estimar, por ejemplo, un take profit o estimar, por ejemplo, el hecho de esperar una narrativa alrededor de ese nivel, porque lógicamente hay escenarios en donde tú trazas un BPR en términos de entrega de precio, en términos de movimiento, y el precio llega, reacciona, por más mínimo que sea ese pequeño movimiento de reacción, y luego supera ese BPR. Eso va a suceder. Pero ¿sobre qué tienes que respaldar la idea de una potencial reacción? Sobre la dirección previa, sobre las consignas que traigas de temporalidad mayor. No es que simplemente voy a mi gráfico, trazo un máximo, un mínimo, ese es mi BPR y listo. No funciona así. No sean tan simplistas. Una vez que tengamos esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar que el precio contraiga precisamente hacia este BPR en el corto plazo. Es decir, este movimiento en contracción que va a visitar esta área se va a generar en el corto plazo. Es un movimiento alcista. Lógicamente, este movimiento alcista lo que provoca en la vela es que la vela se contraiga, claro, de un cuerpo bajista que se contraiga e inclusive que hasta cambie el cuerpo o la naturaleza previa, que pasamos de nuevamente una vela bajista a una vela alcista, ¿verdad? Ahora, no siempre se va a presentar el caso de que tengas una vela bajista y la contracción sea tal que cambie de acuerdo a su naturaleza. No siempre. Puedes tener un cuerpo significativo de una vela bajista que se contraiga entre un 70, 80, 90% y luego que el precio haga ¿qué? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, de momento tienes esta contracción, la vela es alcista. Esto lo hice para efectos prácticos de demostración del ejemplo, pero recuerda lo que estudiamos en el episodio anterior. En este rango, que es el balance price range, existe prioridad de reacción. ¿De acuerdo? Si existe prioridad de reacción, lo que yo voy a esperar entonces es que el precio reaccione, que genere un pequeño movimiento bajista.
o no un pequeño movimiento bajista, de hecho, un movimiento bajista que permita que esa vela que tenías en forma alcista vuelva o regrese a su naturaleza anterior, bajista nuevamente. Eso es lo que genera un BPR, eso es lo que genera este tipo de rangos. Si tu operación la colocas dentro de este tipo de rangos, vas a ir a por el área de sell side liquidity en estos contextos más cercana, ¿de acuerdo? Pero no te olvides de las consideraciones que debes tener en cuenta. Lo primero, no tener soportes, porque si tienes un soporte es mucho más probable que el precio se lleve sin más, sin ningún tipo de obstáculo ese BPR. ¿Me entiendes? Sí, va a crear una reacción pequeña, pero ¡boom! Se lo va a volar, se va a ir hacia arriba y eso es lo que tienes que considerar. Que tu contexto no sea un contexto de soportes o que, por ejemplo, que claramente tengas un área de sell side liquidity, no en este caso ese mínimo que yo le he trazado porque lo tomarías en términos de objetivo, claro, pero que tengas un área de sell side liquidity, por ejemplo, en tu temporalidad intermedia y que con la validación de esa data en temporalidad intermedia tú puedas decir, ok, puedo utilizar ese setup para ir a favor de qué? De mi escenario tendencial, porque es importante tener un escenario tendencial y no en consolidación. ¿De acuerdo? Si tú te pones a operar en consolidación, lo único que vas a provocar es que el precio vuelva a entrar a un rango anterior y evidentemente siga subiendo. Eso tocaría un stop loss de una operación en venta. Lógica, lógico. Entonces, considera, ¿de acuerdo? Estas tres pautas. No tener un soporte, tener un área clara en temporalidad intermedia de sell high liquidity y tener un escenario tendencial, es decir, que ya tengas un movimiento previo bajista que te dé la confianza y la seguridad. La gente piensa que porque el precio cae con fuerza, oh sí, ya ahora sí es momento de comprar porque ya cayó mucho. No, no pienses así. Entiende que ese movimiento bajista se va a estructurar de la manera en como te lo he explicado. Veamos un ejemplo. Nuevamente estoy utilizando la plataforma de FX Replay, dado que en TradingView no puedo utilizar este tipo de explicaciones y herramientas que me permitan mostrarte claramente cuándo es que la vela se encuentra en un proceso de contracción. De acuerdo, estas ventajas las encuentran en la plataforma de FX Replay y no me están pagando ningún solo dólar por decir esto. ¿De acuerdo? Es simplemente una ventaja que encontré para poder a ti mostrarte lo que al inicio de este video te sugerí. No hay forma, no hay manera de que yo pueda hacer un análisis en retrospectiva o un backtesting en retrospectiva, ¿de acuerdo? Si es que solo te enseño un gráfico y luego te digo, mira, vamos a ver una hora, listo, marcamos niveles, vamos a 15 minutos, listo, marcamos niveles, vamos a 5 minutos. Es una estupidez, es una tontería. Eso no sirve. Lo que tú necesitas es entender el comportamiento estructural de una vela viendo la vela. Por eso dividimos el gráfico en dos, ¿verdad? Bien, ¿ya lo entendiste? Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Estamos dividiendo acá y en este caso estoy utilizando el lapso de las 8 de la mañana y de de las 9 de la mañana y de las 10 de la mañana. La vela de las 9 de la mañana ha generado un movimiento bajista bastante significativo, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando la gente empieza a buscar cualquier nivel hacia la izquierda. Sí, todo el mundo hace eso. No lo hagas tú. Todo el mundo empieza a buscar niveles a la izquierda para justificar un potencial soporte y empezar a comprar. Tú no lo hagas. Estudia la acción de precio reciente con este modelo. Vas a marcar el mínimo que se haya formado, en este caso el mínimo de la vela de las 9 de la mañana, y vas a marcar el máximo que genera la contracción. En este caso yo ya estoy trazando el máximo porque yo ya sé que ese es el máximo que se formó allí, ¿de acuerdo? Tú tendrías que esperar que haya un movimiento bajista en la vida real, ¿de acuerdo? En tiempo real, para establecer que ese es un máximo que se ha generado después de la contracción o después, mejor dicho, de la formación del mínimo de la vela de las 9. Este entonces es el movimiento que te dice a ti, hey, buy side delivery, entrega de precios en forma de movimiento alcista. ¿Qué vas a tener inmediatamente? ¿O qué deberías esperar? No digo inmediatamente. ¿Qué debes esperar, mejor dicho? Un movimiento bajista que se acerque preferencialmente hacia ese mínimo de donde se formó, de donde comenzó ese movimiento alcista, que en este caso puedes darte cuenta que me forma ya ese máximo, ¿verdad? Nuevamente te digo, tú no vas a trazar ese máximo hasta el momento en el que tengas un movimiento bajista, porque no vas a saber si ese es el máximo que ya, ese es. No, no, no hay forma que lo sepas. Bien. Sin embargo, que el precio se acerque y que en este caso la vela de un minuto, porque estamos viéndolo esto en temporalidad de un minuto, cierra exactamente en ese mínimo, no me interesa. Yo lo que necesito es que el precio se aleje. Recuerda que todo lo que se cotice por debajo de ese mínimo, ¿de acuerdo? Va a estar en desequilibrio. Necesito un movimiento como este. Sí, que deje relativamente el área en equilibrio, compuesta por el BPR, por el Balance Price Range,
Porque una vez que el precio se haya alejado, yo entonces voy a poder entender que existe prioridad de reacción cuando haya una contracción. El precio contrae, visita el... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, sí, muy bien, ¿no? Te acordaste. El Balance Price Range. Perfecto. Y mira lo que sucede. Sí, se genera un movimiento bajista. ¿Por qué pensar en compras? ¿Por qué hay personas, de acuerdo, que se la pasan buscando niveles a la izquierda para justificar una compra, un movimiento alcista? No hagan eso, entiendan la narrativa. Esto es narrativa. Esto es esperar. Con esto eliminas el FOMO. Sí, eliminas el FOMO. Con esto eliminas el mal hábito de estar colocando operaciones en compra una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque crees que el precio va a subir. No hagan eso. Interpreten su gráfico, no necesariamente para que coloquen sus operaciones, sino para que entiendan cuál es la dirección y cómo pueden utilizar esto para su lapso operativo. Y si, en definitiva, no operan en un día, pero entendieron la información, eso ya es una victoria. En este caso tenemos el BPR, el precio contrajo hacia él, es un rango de precios en equilibrio, genera un movimiento bajista, te vas por el área de sell side liquidity más cercana, que en este caso yo solamente estoy considerando ese mínimo en un minuto, pero lógicamente la tarea que te voy a dejar a ti es ir a buscar ejemplos basados en estas consignas, pero con áreas de buy side liquidity para el ejemplo, o perdón, para el episodio anterior, o áreas de sell side liquidity para este ejemplo, pero en temporalidades intermedias. Es decir, yo acá te marco lo de un minuto, sí, lógico, así tal cual lo hice en el episodio anterior. Pero, ¿cómo te podría ayudar un área de temporalidad intermedia? ¿Cómo te podría ayudar un buy side, sell side liquidity de temporalidad intermedia? Para que tú comprendas, ok, si la narrativa se genera de esta manera, voy a tomar esta decisión. ¿Cómo te puedes llegar a sentir seguro de tomar una operación en compra o en venta? Con esto. Estúdialo, haz backtesting. No pretendas mirar este video, esperar a la siguiente semana o esperar a mañana para operar y aplicarlo. No, no lo hagas. No te crees cuentas demo para aplicar algo que aprendes en un solo video. No, no lo hagas. Haz backtesting en retrospectiva. Usa plataformas de backtesting que te permitan ir al pasado y operar como si lo estuvieses haciendo en tiempo real. Y con eso vas a ganar mucha experiencia. Espero que la información te haya servido y te veo en el episodio número 16 de esta mentoría.